Amados hermanitos, que la gracia y la paz que es en nuestro hermoso y salvador y Señor Jesucristo sea en cada uno de vuestros corazones. Pues ya estamos aquí una vez más, gracias a Dios, gracias al nombre santo de Jesucristo, en esta clase número 14, la cual lleva por título ¿qué significa la palabra Selah? En el libro de los Salmos, en el libro de Habacuc y en el libro de Nehemías. Pero vamos a dar gracias a Dios por estar una vez más en esta clase, que Dios nos vuelva a reunir, que se empiecen a conectar mis amados hermanitos o que vean posteriormente pues esta clase. Si estás en tu casa, pues dobla tu rodilla en el nombre santo de Jesucristo. Bendito Padre Celestial, en el nombre santo de Cristo Jesús, hacemos esta oración, dándote primeramente gracias por tu amor, por tus muchas misericordias, porque nos permites nuevamente reunirnos en esta clase número 14. Si hemos llegado a esta clase número 14 es porque tu amor, tu misericordia sea agradecido. Cristo hermoso, maravilloso. Por eso te damos gracias a través de esta oración. Atamos esta oración a tu hermoso altar como un sacrificio, a tu bendito y santo nombre, porque es digno de adoración, de honra, de gloria, de alabanza. Ensalzado sea tu nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. También te pedimos, nos des sabiduría. Danos sabiduría en esta noche, bendito Padre Celestial, para que todos mis hermanos que se vayan a ir conectando, tú les puedas abrir el pensamiento, el corazón, bendito Padre Celestial. Que tú abras el pensamiento, ayudes a discernir las intenciones del corazón en el nombre santo de Cristo Jesús. A mí me des también sabiduría para poder discernir este tema del día de hoy con la ayuda de tu bendito y santo Espíritu, con la unción de tu Espíritu Santo, que tú me ayudes en esta noche, bendito Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús hacemos esta oración. Bendícenos en esta clase número 14, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, hermanos, pues hemos dado gracias a Dios por esta bendición que nos concede estar en la clase número 14. Y pues a Cristo la honra, la gloria. Y bien, pues vamos a iniciar esta clase, como decía, la vamos a dedicar a una pregunta. ¿Qué significa la palabra Selah? En el libro de los Salmos, Habacuc y Nehemías. Como sabemos, el libro de los Salmos, pues las salmodías son alabanzas que fueron escritas para la honra, la gloria de Dios, a Dios, en el culto del pueblo de Israel. Fueron escritas estas salmodías. El músico principal, profeta, rey de Israel, David, fue quien escribió todas estas hermosas salmodías, pero encontramos que en los salmos aparece la palabra Selah. Hay muchos estudiosos de la Biblia y músicos que dicen que es un signo, que no es una palabra, sino que es un signo musical. De entrada, amado hermano, si tú ves en el Salmo 3:2, dice: muchos dicen de mi vida, no hay para él salud en Dios. Y después, entre paréntesis, está la palabra Selah. Punto. Y tiene un punto, amado hermano. ¿Verdad? Una palabra que no fue traducida al español. No fue traducida al español. Algunos dicen que indica silencio. No puede ser un signo de silencio en la notación musical de hace 3000 años. No puede ser tampoco una pausa, porque es una palabra. Y esta palabra termina con un punto final, porque esta palabra en realidad es darle la gloria a Dios, amado hermano.
Ahí en el Salmo 3:2 dice, muchos dicen de mi vida, no hay para él salud en Dios. ¿Será? Que en realidad, amado hermano, significa salud. Que el que puede otorgar la salud es Dios, es Dios. Salmo 3:4, con mi voz clamé a Jehová y Él me redimió. Él me respondió desde el monte de su santidad. Será, punto. No es un signo, es una palabra. No es una suspensión, no es una meditación, es una palabra será. No indica un cambio de voz, es una palabra en donde se le da la gloria en realidad a Dios. No significa una elevación de voz, amado hermano, es una palabra que significa dándole la gloria a Dios. No es una mudanza del tono, no es una repetición, no es un interludio, no es callar, no es meditar, no es levantar en cuestión de intensidad. En realidad la palabra será, amado hermano, es una exaltación hermosa. David, él construía instrumentos, inventaba instrumentos, David, amado hermano. Pero el instrumento más hermoso, amado hermano, era el rey David. Su cuerpo, su corazón, su espíritu. Imagínate al rey David. En los tiempos del rey David, estamos hablando 1000 años atrás, antes de Jesucristo. El rey David, cuando había ofendido a Dios, escribe en uno de sus salmos, no quites de mí tu espíritu. Imagínate cuando empezaba a escribir el salmista David, empezaba a escribir sus salmos, pero entraba a la presencia del Espíritu Santo. Él era el mejor instrumento, un instrumento vivo. En su último salmo, en su último versículo, acaba diciendo, todo lo que respira alabe el nombre de Jehová. Él no sabía del derramamiento del Espíritu Santo, pero sin embargo, amado hermano, cuando él empezaba a escribir sus salmos y venía a reposar el Espíritu de Jehová en él, salía aquella hermosa nota, será. Fíjate que él construía instrumentos, tal vez de 2, 3, 5, 6 sonidos. No se sabe cómo eran estos instrumentos de hace 3000 años, amado hermano. Pero el mejor instrumento era el de él, cuando salía aquella hermosa nota, Selah. La palabra Selah, amado hermano, no tiene etimología. Por eso no está traducido, amado hermano. No tiene una raíz en una lengua, en ninguna lengua del mundo, ni tampoco en hebrea, amado hermano. Me ha tocado hablar con judíos. Le pregunto, oye, ¿qué significa la palabra Selah? No saben, no tiene una traducción, no tiene una etimología, no tiene una raíz, no es aún hebreo, amado hermano. En la versión bíblica que nosotros utilizamos, Reina Valera, versión 1909 hacia abajo, trae letras cursivas, amado hermano. Y esa letra cursiva era cuando se estaba traduciendo, no interpretando, traduciendo las Sagradas Escrituras, y no se podía unir la oración, le completaban, para eso es la letra cursiva, para que todo lo demás sea una fiel copia, amado hermano, una fiel copia. Y en esta fiel copia no se tradujo la palabra Selah, porque no tiene etimología, no tiene raíz, no tiene ni raíz hebrea, amado hermano. Aparece 74 veces en la Biblia, en el libro de los Salmos 71 veces, 70 veces, y en el libro de Habacuc 3 veces, y en el libro de Nehemías 1 vez. Quiero decirte con esto, amado hermano, es una clase muy importante esta,
porque esta clase es un pequeño diplomado de introducción al canto y a la dirección coral, y tenemos que saber qué significa la palabra Selah. Yo te voy a decir qué significa la palabra Selah desde un punto de vista como músico del siglo XXI, desde el punto de vista como varón de Dios que soy, amado hermano, como siervo de Dios que soy. Te voy a dar mi punto de vista. Este no es un tema doctrinal, es una clase de música, amado hermano. ¿Sí? Es una clase de música. David aparece 70 veces, 1000 años antes de Jesucristo. En sus salmos aparece 70 veces. Pero te repito, era la nota más hermosa, que cuando sentía la presencia de Dios, salía ese sonido hermoso. No era un do como ahora, un re, un mi, un fa, un sol, un la, un si. Era una nota hermosa que les decía Selah, cuando sentía la presencia de Dios. Habacuc, 400 años después, vuelve a escribir también la palabra Selah. La palabra Selah no puede ser un signo musical que indique silencio, pausa, suspensión, detener, cambiar de voz, mudanza, tono, etcétera, etcétera. Selah es una palabra, no un signo, por eso tiene un punto. Tú vas a ver, todas las veces que aparezca la palabra Selah, termina con un punto final, que es darle toda la honra, toda la gloria a Dios, amado hermano. Selah es una palabra, no un signo o notación musical de la época. La palabra Selah, absolutamente todas las ocasiones que aparece en los salmos, como en el libro de Habacuc, de Nehemías, las 74 veces, está escrita la primera letra con mayúscula. Es una palabra en lengua angelical, amado hermano. Con mayúscula, fíjate bien. Aleluya es una exaltación a Dios, amado hermano. La palabra de Dios es una exaltación a Dios que se escribe con mayúscula, hermano. Ya sea porque vaya después de dos puntos, porque vaya después de punto y seguido, o después del punto final, siempre se escribe con mayúscula. Porque todo lo que se refiere a Dios debe de escribirse la primera letra con mayúscula. Hablando gramaticalmente, amado hermano. Y aleluya es la expresión más grande, excelsa que utiliza David. Solamente aparece en el libro de los Salmos el aleluya, la palabra aleluya que inicia con una A mayúscula. Solamente 14 veces aparece, amado hermano, y el que significa alabar a Dios. Aleluya significa alabar a Dios. Y otras 4 veces aparece en el libro de Revelaciones. En griego, 4 veces, pero con mayúscula, aleluya, porque se refiere a alabar a Dios, al eterno, al soberano. Aquí son los cielos y la tierra, es alabar a nuestro Dios. Es decir, que en toda la Biblia solamente aparece aleluya 18 veces. 14 en el libro de los Salmos, 4 en el libro de Revelaciones o de Apocalipsis. Pero la Selah, que se escribe con mayúscula y termina con un punto, 74 veces, hermano, porque es una exaltación suprema, excelsa. Muchos se van a decir, no es que significa que después de cantar un fragmento, significa guardar silencio y meditar en lo que se cantó. Y eso no es real, hermano. ¿Tú qué has vivido? Cuando se derrama el Espíritu Santo, cuando tú estás alabando a Dios, bendiciendo, exaltando, estamos cantando a Dios, y ese presente llega al trono de la majestad, al santuario de nuestro Dios, y se derrama de su Espíritu Santo, viene el estruendo, y empezamos a hablar lengua angélica, no humana, angélica. No, pero el libro de los Hechos dice que partos, medos, elamitas entendían lo que decían. Esa es una maravilla singular que hizo Dios para que pudiesen entender el derramamiento del Espíritu Santo.
En esta ocasión única, en todas las demás ocasiones, simplemente eran lenguas angélicas, porque son las arras para poder entrar al reino de los cielos, amado hermano. No vamos a entrar con una lengua humana, con un alemán, con un francés. Vamos a entrar con el derramamiento del Espíritu Santo, como señalan esas lenguas angélicas. Por eso la palabra Selah, que no tiene etimología, no tiene raíz humana, tiene una raíz angelical. Por eso cuando David ofendía a Dios, decía: no quites de mí tu espíritu, porque no podía sentir eso hermoso cuando él cantaba, cuando él escribía. Ya no podía decir Selah, ya no podía sentir eso que tú y yo sentimos cuando viene ese estruendo y se derrama el Espíritu Santo. Selah es una palabra en lengua angélica, por no tener etimología, como lo es la palabra Maranata en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 16:12. El que no amara al Señor Jesús sea anatema. Maranata, ¿verdad? No tiene etimología, es una lengua angélica que los estudiosos de la Biblia dicen que significa: ven Señor Jesús, Cristo ven, viene, venga el juicio de Dios, etcétera, etcétera. No, es que Maranata ya en la actualidad tiene una raíz, una etimología. Si así hubiera sido, amado hermano, el Nuevo Testamento hubiera sido traducida esa palabra. El griego, el Nuevo Testamento que fue escrito en griego, hubiera sido traducido. Sin embargo, como no tiene raíz, fue dejada así: Maranata. Asimismo, Selah, como no tiene una raíz, también es una palabra, una lengua angélica, amado hermano. La palabra Selah es una expresión como la deprecación de la que habla el apóstol Pablo en Efesios 6:18, que habla de la deprecación. Orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu. Es cuando usted ora a Dios y el Santo Espíritu le hace hablar las maravillas y reconocer el amor, la bondad, la misericordia de Dios a través de la súplica, la petición. Realizamos una oración que nunca planificamos, porque empezamos a deprecar. Cuando se derrama el Espíritu Santo en sus coros y estamos hablando de las maravillas de Dios, nos perdemos, amado hermano. El Espíritu da que hablemos como el Espíritu quiere que hablásemos, y estamos a la presencia de Dios, y empieza también parte de la deprecación, amado hermano, y hablamos las maravillas. Es cuando oramos a Dios en el Espíritu y hablamos las maravillas y reconocemos su amor, su bondad, su piedad, su clemencia, la misericordia de Dios a través de la súplica, la petición, y realizamos una oración que nunca planeamos, pero el Espíritu Santo nos dice, nos hace deprecar al estar en su santa presencia, amado hermano. Habacuc era músico, amado hermano. Habacuc era músico. Habacuc, capítulo 3. En este capítulo habla 3 veces esta palabra, Selah. David lo escribió 1000 años antes de Jesucristo. Transcurrieron 400 años y el profeta Habacuc vuelve a hablar esta lengua angélica 3 veces. Selah. Punto. Y Nehemías lo habla 150 años después. Lo vuelve a hablar. Nehemías 3:15. Habacuc, la pregunta, ¿era músico? Porque la Biblia no dice que era levita. No, pero es que dijo Selah. Y luego, el capítulo 3, cuando lo analizamos, no dice salmodia o canto. Algunos creen que Habacuc era de la tribu de Leví, por el capítulo 3, que creen que es un canto o una salmodia, que el profeta Habacuc era integrante del coro. Otros creen que era de la tribu de Simeón. El capítulo 3 de Habacuc es claro y dice en el 3:1, oración de Habacuc. Oración de Habacuc, profeta.
sobre Sigionot. Y la palabra oración en la Biblia está en todas las letras de esta palabra en mayúsculas. Es decir, que al Espíritu Santo no le faltó absolutamente nada. Si él hubiera querido que el capítulo 3 fuera un un cántico, una salmodia, no le costaba nada a nuestro Dios decirle a Habacuc que profetizara cantos salmodia, así diría el capítulo 3, cantos salmodia de Habacuc profeta sobre Sigionot. Y sin embargo no dice así. Entonces no es un signo, no es un cambio de tesitura, no es guardar silencio, porque aquí es claro, oración de Habacuc pidiendo, rogando a favor del pueblo de Israel, que estaba preso en Babilonia, que era esclavo. Y al Espíritu Santo no le faltaba nada decir salmodia o canto. Sin embargo dice oración. Pero estando en esa oración, vino la deprecación, amado hermano. Vino la deprecación y dijo: Serac, el siervo de Dios. La distancia entre el profeta David y el profeta Habacuc es de 450 años. Pero el Espíritu Santo no se equivoca. Él es exacto, Él es perfecto, amado hermano. Esa misma palabra angélica salió a través de su siervo David, a través de su siervo Habacuc, a través de su siervo Nehemías. Cuando el Espíritu Santo venía sobre David o Habacuc, ellos sentían aquella hermosa presencia de la inspiración y de predicación divina, y no se podían contener, y el mismo Espíritu Santo les decía decir: Serac, 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 Serac. ¿Cómo no hablar una lengua angélica si estaban a la presencia de Dios? Habacuc 3:1 al 3, oración de Habacuc profeta sobre Sigionot. Fíjate qué hermosa oración a la presencia de Dios. Oh Jehová, oído en tu palabra y temí. Oh Jehová, fíjate, estando la presencia de Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. Es decir, que aunque eran esclavos, estaban todavía esclavos allí en Babilonia, él pedía que avivara a su pueblo, que tuviera misericordia con Israel. En medio de los tiempos, hazla conocer a pesar de esas circunstancias. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo del monte de Parán, hablando aún de Jesucristo. Selah. Y dice Selah, punto, cerraba con ello. Porque la palabra Selah, te decía, aleluya, aparece nada más 14 veces en los Salmos 4 en el Apocalipsis. Pero Selah aparece 74 veces en las Sagradas Escrituras, porque encierra todo, significa alabar a Dios, engrandecer a Jehová, venga el juicio de Dios, bendito sea Jesucristo, bendito el soberano. Y encierra todo la palabra Selah en realidad. Versículo 2 del capítulo 3 de Habacuc: Dios vendrá de Temán y el santo del monte de Parán será, aleluya, que así sea. Su gloria cubrió los cielos. ¿Quién puede cubrir los cielos? Solamente nuestro Señor Jesucristo. Y la tierra se llenó de su alabanza. En todo el mundo se ha llenado de la alabanza, en donde todo el mundo invoca el nombre de Jesucristo. Algunos lo pronuncian, pero su santa iglesia sabe invocarlo para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Habacuc 3:9 sigue el mismo capítulo en esta oración, que estaba la presencia de Dios Habacuc, pero cuando ya no se podía contener, todavía no se derramaba el Espíritu Santo, pero venía esta palabra: Selah. Cubrióse enteramente tu arco. Ese es Jesucristo, amado. Los juramentos a las tribus son fieles y verdaderas. Palabras seguras, Selah, que significa
significa que eres fiel y verdadero. Aún significa esto la palabra Selah, fiel y verdadero. Es un sello, Selah. Hendiste la tierra con ríos. Mismo capítulo 3 en el versículo 15. Descubrióse enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus, palabras seguras, Selah. Hendiste la tierra con ríos. Es decir, amado hermano, esto no era un canto, no era una salmodia, era una oración. Pero venía esa palabra hermosa, Selah, a la presencia de Dios. A la presencia de Dios. Por eso te digo, se escribe con mayúsculas, así como se escribe aleluya, alabad a Dios, que solo aparece 14 en los Salmos y 8 en Apocalipsis. Y 74 veces, 70 en los Salmos, 3 en el libro de Habacuc, 1 en el libro de Nehemías. En el libro de Nehemías 3:15, Nehemías profeta, Nehemías gobernador, siervo de Dios, que instauró juntamente con el sacerdote Esdras, sacerdote y escriba Esdras, instauraron nuevamente el culto. Pero Nehemías fue a restaurar los muros de Jerusalén. Nehemías 3:15. Y Salum, hijo de Coi-Osei, príncipe de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó y la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Y el muro del estanque de Selah, el muro del estanque de Selah, y el muro del estanque de Selah. Si tienes versión antigua con concordancia, amado hermano, si tienes versión antigua con concordancia, versión de 1909 hacia abajo, fíjate ahí la concordancia, y en el muro del estanque de Selah te va a decir muro, estanque de Siloé. Estanque de Siloé. Porque Nehemías restauró los muros de Jerusalén, pero también restauró el muro del estanque de Siloé, de Selah. Selah significa Siloé. Siloé significa el enviado. Significa el enviado. Es lo que significa Juan 9:7. Y díjole aquel ciego, ¿verdad? Jesucristo, palabras de Jesucristo. Y díjole, ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Qué significa? Si lo interpretares, enviado. Y fue entonces y lavóse y volvió yendo. Es decir, amado hermano, que esto también significa Selah, significa el enviado. Significa el enviado. Es decir, amado hermano, Cristo desciende ¿de quién? De David. David fue ancestro de Jesucristo. Isaías 11:1. ¿Cómo dice? Si tienes tu Biblia. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre el espíritu de Jehová. Ahí están los 7 espíritus que habla el libro de Revelación, de los espíritus de Dios, ¿verdad? En el versículo 2. Y esa era la profecía en relación al Mesías. Y Isaí tuvo 8 hijos. El octavo, fíjate bien, el octavo fue David. Pero 8 significa la vida eterna, que muchos fueron salvos en los días de Noé. Que esa es otra temática. Pero bueno, amado hermano, el octavo. Y de ahí viene Jesucristo, amado hermano. De los profetas menores, Habacuc es el octavo también, amado hermano. Pero regresándonos a David, David fue ancestro de nuestro hermoso Señor Jesucristo en la carne, amado hermano, en la carne. Y por eso, una exaltación fuertísima es Selah. Por eso David utilizó 70 veces esta palabra, este sonido, porque él era el instrumento perfecto
Te decía que en su Salmo 150, en su último versículo, termina diciendo: todo lo que respira a Jehová, todo lo que respira, alabe a Jehová. Porque él era el principal instrumento. Sí, era un inventor de instrumentos, pero el principal, cuando venía la presencia de Dios a él, la nota más hermosa era esa: Selah, Selah. Cuando sentía la presencia de Dios, que significa todo, amado hermano. Que significa también Siloé, que significa el enviado. David fue el enviado en ese entonces para ser el principal adorador en la ley de la alabanza. Rey de Israel, fue el enviado para ser rey de Israel. Fue enviado para ser profeta de Dios. Fue enviado para ser siervo de Dios. Habacuc fue enviado profeta para, a través de su oración santa, rogar por el pueblo de Israel y decir esta palabra angélica: Selah, Selah, Selah. David, en su Salmo 3:4, con voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo: Selah. Él es amparo y fortaleza, Selah. Salmo 3:8, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea la bendición, Selah. Él es el único Dios que nos puede salvar, Selah. Salmo 23, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, Selah. Cuando usted y yo ofrecemos en el coro un holocausto y se quema, viene de las lenguas angélicas, amado hermano. David conocía desde su juventud la mano poderosa del Dios de Israel, del Dios vivo, Selah. Él sabía que Dios habita en medio de la alabanza de Israel. Salmo 24:6, tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, Selah. David conocía todas las promesas de Dios para los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra, Selah. Él es el Rey de la Gloria, Cristo Jesús. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Selah. Por eso te decía que allí en San Juan 9:7, Selah significa Siloé. Siloé significa el enviado. Jesucristo envió a aquel para que pudiera ver a través del agua de Siloé, pero el verdadero enviado se llama Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito, para que todo aquel que en él crea, no crea, cree, es una palabra permanente, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como un día fue enviado David, así como un día fue enviado Habacuc, así como un día que fue enviado Nehemías para construir los muros de Jerusalén, el muro de Selah, el muro de Siloé, llegó nuestro Salvador hace 2000 años. Esta palabra Selah, amado hermano, fue dicha hace 3000 años, hace 2600 años, hace 2400 y hace 2000 años cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es nuestro Señor Jesucristo. El salmista David por eso escribe: Él es el Rey de la Gloria, Selah. Siendo su antecesor, su ancestro, que por medio de él la palabra profética iba a venir el Salvador. Aún ahí se encontraba encerrado ese nombre que estaba oculto, Selah. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selah. Con cánticos de liberación me rodearás, Selah. Qué hermosos son los salmos. Y para siempre alabaremos tu nombre, Selah. Y también los montes a causa de tu braveza, Selah. Nuestro ruego es el Dios de Jacob, Selah. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. La afirmará Dios para siempre, Selah. Porque Él me tomará consigo, Selah. Porque Dios es el juez, Selah. Y me salvará de la infamia del que me acosa, Selah. Y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra, Selah. Estaré seguro bajo la cubierta
Selah. Dios es nuestro refugio, Selah. Cantará tu nombre, Selah. Te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos, Selah. Haga resplandecer sobre nosotros tu santo rostro, Selah. Y pastorearás las naciones en la tierra, Selah. Cuando anduviste por el desierto, Selah. Estuvo la mano poderosa, estaba el Dios y Rey con el pueblo. Cada día nos colmas de beneficios y el Dios nuestro Salvador, Selah. Etcétera, etcétera. En otras palabras, amado hermano, Selah abarca todo, amado hermano. Es una expresión que cuando aún no se derramaba el Espíritu Santo, era la plenitud de la presencia del Espíritu Santo en David, en Habacuc. Imagínate esa palabra poderosa de Habacuc: Dios vendrá de Temán. Y el santo, imagínate estando de rodillas orando el siervo de Dios por su pueblo. Y el santo desde el monte de Parán, ese santo se llama Jesucristo. Será. Su gloria cumplió los cielos. Y la tierra se llenó de su alabanza. Será. Se descubrió enteramente tu arco. Será. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Será. Saliste para socorrer a tu pueblo. Será. Para socorrer a tu ungido, Selah. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, Selah. Descubriendo el cimiento hasta la roca, Selah. Es decir, amado hermano, Selah significa hágase tu voluntad. Selah no significa entonces, en conclusión, una especie de signo, es una palabra. No es una especie de signo musical, es una palabra que encierra lo hermoso de Dios, lo maravilloso de Dios. Selah no es un silencio, es una palabra angélica. Selah no es una pausa, es una palabra angélica. Selah no es retención, no es cambio de voz, no es elevación de voz, no es mudanza de tono, no es repetición, no es un interludio, no es callar, no es meditar, no es levantar, no es exaltar. Es darle toda la gloria al que la merece. Significa hágase tu voluntad, Dios eterno, todopoderoso, Salvador, Rey de reyes significa Selah, Señor de señores significa Selah, significa Redentor y Salvador. Significa tu misericordia, tu piedad, tu clemencia, tu bondad. Fiel y verdadero significa Selah. Significa refugio, amparo, fortaleza, torre fuerte. Alabar a Dios. Santo pastor significa Selah. Bendición. Amoroso. Santo significa Selah. Enviado significa Selah. Jesucristo mismo significa Selah. Tuya alabanza significa Selah. Es decir, significa todo nuestro reconocimiento al Eterno, al Soberano, al Dios y Rey, al Dios de la iglesia, del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, del buen pastor. Selah, para la honra y gloria de nuestro hermoso Señor Jesucristo. Amén y amén. Como te decía, esta clase es muy importante porque tenemos que darle un punto de vista bíblico y un punto de vista musical. Reitero, esto no es doctrina, esto es una clase de música, amado hermano. Esto no es un tema doctrinal, esta es una clase de música y es para la honra y gloria de nuestro hermoso Señor y Salvador Jesucristo. Bien, comenzamos a las 9:30, nos quedan todavía 15 minutos. Vamos a repasar un poco, amado hermano, vamos a repasar un poquito la clase pasada. En la clase pasada hemos estado viendo intervalos, ya estamos de lleno en intervalos, debemos de un intervalo de la distancia de entonación que hay de un sonido a otro. Entonces, cuando nosotros leemos una partitura, debemos de tener una referencia.
de la segunda menor, segunda mayor, tercera menor, tercera mayor, de la cuarta justa, cuarta aumentada, quinta disminuida, quinta justa, sexta menor, sexta mayor, séptima menor, séptima mayor, octava justa en intervalos simples. Después de una octava son intervalos compuestos, que también los vamos a ver con el tiempo. Pero ahorita apenas vamos en las segundas. En la próxima clase, si Dios, si nuestro hermoso Señor Jesucristo quisiere, permitiese y viviésemos, la próxima clase vamos a estar entrando al intervalo de tercera, ¿sí? Entonces ya vimos dos coritos, gracias, mi Cristo Jesús, para ver la segunda menor descendente, y en ese mismo corito, estudialo, apréndetelo, está en el video 12, tenemos la referencia segunda menor, que es la distancia más pequeña, que es un semitono descendiendo y ascendiendo. En la clase número 13 vimos segunda mayor, y vimos también el estribillo gloria y honra, ¿verdad? Gloria y honra, en donde encontramos la segunda menor descendente, ¿verdad? Segunda mayor descendente, y también vimos otro corito para la segunda mayor ascendente. Bien, entonces, para seguir dando continuidad a esta clase del intervalo de segundas, que necesitamos tener una referencia cuando vemos en la partitura, aquí hay un semitono, es una segunda menor, me acuerdo del corito y debe de sonar así. Segunda mayor, aquí hay un tono, es una segunda mayor, me acuerdo del corito, esta es la referencia, cómo debe de sonar, a qué suena esa distancia, ¿verdad? Entonces, y en la parte teórica, pues vamos a ver un pequeño análisis. Ahorita, clave de sol, segunda línea, de fa sostenido a mi, ¿qué intervalo es? De fa sostenido a mi es una segunda descendente. Pero entonces habíamos dicho que de mi a fa, o de fa a mi descendentemente, hay un semitono. En nuestra escala de do mayor, vemos ya de estar manejando la escala de do mayor al derecho y al revés, ¿sí? Entonces, de fa a mi hay un semitono. ¿Dónde están los semitonos de fa a mi? De mi a fa, de si a do, y descendentemente de do a si, y de fa a mi, que es lo mismo, ¿sí? Pero descendentemente. Entonces, de fa a mi tenemos un semitono nada más. Pero el fa, ¿qué nos indica? Que el fa es sostenido, ¿verdad? Entonces, si de fa a mi tengo un semitono, pero en la nota de arriba el fa es un sostenido, y el sostenido, ¿qué efecto tiene? Aumenta un semitono, ¿verdad? Entonces hace mi distancia más grande, y quiere decir que tengo dos semitonos. Quiere decir que es una segunda mayor. Segunda mayor, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí segunda mayor, y habíamos dicho que se abrevia mayor con una M mayúscula, ¿sí? De si a do. ¿Dónde están nuestros semitonos en la escala de do mayor? De mi a fa y de si a do. Entonces, de si a do hay un semitono nada más, pero el si bemol es bemol. ¿Qué efecto tiene el bemol? Descender medio tono. Si de si a do tengo un semitono, entonces el si, pero el si es bemol, desciende un semitono. Quiere decir que ya tenemos dos semitonos, un tono completo. Quiere decir que de si bemol a do es un intervalo de segunda mayor. Te estoy poniendo esos ejemplos para que empieces a analizar. Tienes que estar analizando en tu casa, ver partituras, tratar de analizar. No, aquí hay un intervalo de segunda, aquí hay un intervalo de tercera, hay un intervalo de cuarta. Eso tenemos que estar haciendo de tarea. Tenemos muchas partituras, tenemos todas las carpetas de Santa Cena de 2023. Analicemos qué intervalos tenemos, si es de segunda, de tercera, de cuarta, entre nota a nota, entre nota a nota, entre compás y compás. Tenemos que estar analizando eso. Entonces tenemos un intervalo de segunda mayor y lo ponemos con una M mayúscula. Después de sol a la, ¿sí? De sol a la naturales hay un tono, sol, la. Pero el sol es sostenido, quiere decir que la nota de abajo sube un semitono, queda un semitono. Pero el la también es sostenido, ¿verdad? Quiere decir que aumenta un semitono. O sea que hay un tono completo. Una vez más, notas naturales de sol a la natural hay un tono, pero el sol es sostenido, ¿verdad? Quiere decir que la distancia es pequeña y un semitono. Y después el la también es sostenido, aumenta un semitono. Quiere decir que hay un tono completo. Te lo muestro así con las manos para que lo puedas entender
y digerir de manera más fácil, amado hermano, ¿sí? Si tienes alguna duda, también pon tus manos igual y trata de medir así la distancia para comenzar. Ya después lo vamos a tener bien de memoria. Entonces, hay un tono de sol sostenido a la sostenido, ¿sí? De sol sostenido a la sostenido hay un tono y es una segunda mayor y ponemos un M mayúscula, ¿sí? Después tenemos de si a la descendentemente, de si a la descendentemente, si la descendentemente, si la descendentemente, tenemos un tono, pero el la es bemol, quiere decir que la nota de abajo va a descender un semitono, nuestra distancia se hace más grande, entonces tenemos tono y medio. Una vez más, de si a la descendentemente tenemos un tono. Tenemos un tono de si a la descendentemente tenemos un tono, pero el la está afectado con un bemol, y el bemol, ¿qué efecto tiene? Desciende un semitono. Entonces quiere decir que tenemos tono y medio. Entonces es un intervalo de segunda aumentado, ¿verdad? Porque aumenta la distancia, Entonces ponemos segunda y ponemos una A mayúscula, como lo vimos en las clases pasadas, ¿sí? Y después tenemos de mi a re sostenido. De mi a re sostenido. Tenemos un intervalo de segunda, mi, re. Tenemos un intervalo de segunda mayor, tenemos un tono. Pero la nota de abajo, el re, dice que es sostenido, dice ahí la nota, ¿verdad? Entonces el sostenido, ¿qué hace? Aumentar un semitono, quiere decir que la distancia se hace más pequeña. Y quiere decir que de mi a re sostenido tenemos nada más un semitono, ¿verdad? Entonces, aquí es un intervalo de segunda menor, intervalo de segunda, y lo abreviamos con una M minúscula, ¿sí? Lo abreviamos con una M minúscula. Una M minúscula lo abreviamos. Después tenemos de do a re. De do a re que tenemos un tono, ¿verdad? De do a re es una segunda mayor porque hay un tono segunda mayor. Pero en nuestra nota de abajo de do dice ahí que es un bemol, ¿verdad? Dice que es un bemol. De do a re tenemos un tono, pero el do es bemol. Quiere decir que el bemol afecta al medio tono. Se hace la distancia más grande. Do, bemol. Ahí está. ¿Sí? Otra vez, de do a re un tono, pero el do es bemol y desciende el bemol un semitono. Quiere decir que tenemos tono y medio. Entonces es un intervalo de segunda que aumentada. Aumentó la distancia. Segunda aumentada. Y después tenemos de re a mi, pero son dobles sostenidos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para saber qué distancia hay? Primero lo vemos de manera natural, sin alteraciones. De re a mi hay un tono, ¿sí? Primero lo hacemos sin alteraciones. De re a mi hay un tono, pero dice que el re, la nota de abajo, es que doble sostenido. ¿Y el sostenido cuánto aumenta? Dos semitonos o un tono, ¿verdad? Quiere decir que hasta acá va a llegar. Se cierra la distancia. De re doble sostenido a mi no hay distancia, pero en mi dice que es doble sostenido. ¿Cuánto aumenta el doble sostenido? Dos semitonos, un tono. Se vuelve a abrir. Quiere decir que de re doble sostenido a mi doble sostenido hay un tono. Hay una regla, amado hermano. Hay una regla en donde cuando ya sabemos intervalos por la escala modelo de do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sabemos que de mi a fa y de si a do hay semitonos. Pero entre las dos notas existe la misma alteración. Es decir, que de do sostenido a re sostenido es la misma alteración, conserva su distancia, o sea, un tono. De re a mi, si los dos son sostenidos o los dos son bemoles, conservan su distancia. De mi a fa, si los dos son mi bemol, fa bemol, conservan su distancia de un semitono. Si son doble sostenido, mi doble sostenido, fa sostenido, conservan su distancia de un semitono. De fa a sol, si son doble bemol, fa doble bemol sobre doble bemol, si tienen la misma alteración, conservan la distancia con un tono, una segunda mayor. De sol a la, de sol doble sostenido a la doble sostenido, hay un tono, pero si tienen la misma alteración, conservan la misma distancia. De la a si,
de la bemol a si bemol, si tienen la misma alteración, conservan la misma distancia. De si a do, si doble bemol, do doble bemol, si tienen la misma alteración, conservan distancia. Es decir, que de si doble bemol a do doble bemol hay un semitono nada más. Es una regla de oro, ¿sí? Eso lo estoy haciendo para ponernos a trabajar nuestra mente. No he visto alguna partitura que traiga este tipo de alteraciones, pero es para que tú y yo estemos trabajando, amado hermano, y estemos dominando más rápido la cuestión de los intervalos, ¿sí? Entonces quedamos que de re doble sostenido a mi doble sostenido hay una segunda mayor porque conserva su distancia, porque de re a mi hay un tono, pero los dos tienen la misma alteración, siguen conservando su distancia. De la a sol descendentemente hay un tono, los dos tienen la misma alteración, quiere decir que conservan su distancia. De la bemol a sol bemol hay un tono, quiere decir que es una segunda mayor, ¿sí? Ok, hermano, pues bueno, nos quedan 5 minutos nada más. Síganlo estudiando, analicen sus partituras, de tarea, analicen sus partituras, vean de la alabanza que más les guste para ofrecerle a Dios, vean, analicen la amen, otra vez sol, otra vez fa. Aquí yo tengo en mi voz un intervalo, comienzo con un intervalo de segunda o de tercera, de cuarta, de quinta. Ya debes de saber diferenciar bien los intervalos de segunda menor y de segunda mayor. Y también ya debes de saber a qué suena esa distancia de entonación. Un intervalo es la distancia de entonación que es de un sonido a otro. Ya debes de saber con esta clase número 14 a qué suena una segunda menor y una segunda mayor. Como si vemos, aquí tenemos la lección número 9 del método Ilarión-Eslava, que nos va a reforzar con los intervalos de segunda mayor y segunda menor. De do a re, segunda mayor. De re a mi, segunda mayor. De mi a fa hay un semitono. Le vamos a poner un ángulo para entender que ese ángulo significa que hay un semitono. De fa a sol hay un tono completo. De sol a la, segunda mayor, un tono completo. De la, un tono completo. Y de si a do hay un semitono, segunda menor. Segunda menor, segunda menor, segunda menor, segunda mayor. ¿Sí? Entonces esta lección número 9 es importante estar estudiando el método Ilarión-Eslava porque nos va a reforzar en donde vamos, ¿sí? Nos va a reforzar, ya tenemos 2 coritos, pero también tenemos un método meramente de solfeo, un método especializado para que nos ayude en la entonación de la segunda mayor y segunda menor. Tenemos clave de sol. Lección 9 de Ilarión-Eslava, tenemos una C que significa compastillo de 2 cuartos, compasión de 4 cuartos, de 4 tiempos, pero como tiene una línea vertical, es un compás partido, quiere decir que es a la breve, que va a ser en 2, ¿verdad? Y van a entrar 2 notas por tiempo. On, vamos a hacerlo, on, y, do, hablado, on, y, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, la. Respiramos. ¿El silencio para qué es? Para respirar. Respiramos. Sol, la, si, do, re, mi, fa, mi, re, do, si, do. Respiramos. Do, re, mi, fa. Respiramos. Fa, mi, re, do, si. Respiramos. Si, do, re, mi. Respiramos. Mi, re, do, si, la, respiramos. La, si, do, re, respiramos. Re, do, si, la, sol, respiramos. Sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, fa, respiramos. Fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re, mi, respiramos. Mi, fa, sol, la. Hay una pequeña comita aquí que significa respirar también. No hay silencio, pero significa respirar rápidamente. ¿Sí? Mi, desde aquí. On, y. Acuérdense que aquí es para respirar. On, y. Mi, fa, sol, la. Sol, fa, mi, re, do. Fuerte. Hay que estudiarlo en casa, hay que estudiarlo hablado. Pero lo más importante es hacerlo cantado. Vamos a cantarlo. Do, on, y.
hay que cantarlo. Si tienen su pelito digital, tienen bajado la aplicación, también se pueden apoyar con él. Pero la idea es que podamos cantar una partitura sin ayuda de un piano. Utilizo un poquito más la metodología Kodály, que ahí no se utiliza piano, ¿sí? Les encargo mucho esta lección número 9, ya los hemos hablado, ya los hemos cantado, hay que estudiarlo. Bueno, ya se cumple una hora exacta, ya es tarde. Les pido perdón en el nombre santo de Cristo Jesús, que he estado comenzando las clases media hora tarde estos dos últimos miércoles. Yo considero que para que yo no ande corriendo y desesperado y que comencemos la clase a las 9:30, amados hermanos. La Ciudad de México, hacia acá, hacia el Estado de México, es terrible. Y para no estar corriendo, a partir del próximo miércoles vamos a iniciar nuestras clases a las 9:30, amado hermano. 9:30 iniciamos nuestras clases. Para que yo no ande corriendo, ustedes no anden corriendo, con nuestros amados hermanos que están esperando la clase, no comienzan la clase, empiezan a hacer otra actividad y se perdieron la clase. Pero bueno, aquí está la clase número 14. La clase de hoy es una clase muy importante porque tenemos que dar una explicación bíblica a lo que es la palabra Selah, y también un punto musical. También desde un punto musical, como cantores y directores de coro en el siglo XXI. Dios nos ayude, amados hermanitos. Les sigo pidiendo de sus oraciones por este más último. De repente se me conflictaron varias cosas ahí, parecía que hoy me iba a llegar, pero grande es la misericordia de nuestro hermoso Señor Jesucristo. Selah. Bendito sea su nombre. Vamos a dar gracias a Dios, amados hermanos, que nuestros hermanitos que no pueden ver ahorita la clase, la puedan ver posteriormente. Los que vayan ingresando, pues también puedan ver también esta clase 14. Hay que estudiar todas las clases de la 1 hasta la 14. Son importantes todas las clases para ir aprendiendo estas competencias paso a paso, amado hermano, para que cuando nos pregunten algo hasta donde vamos, podamos tener percepciones, entendimiento con la ayuda de nuestro hermoso Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a dar gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, una vez más te damos gracias que nos permitís estar en esta clase número 14 con un único objetivo: darte la honra, la gloria, la alabanza que solo tú mereces. No hacemos esto por algún compromiso, por algún interés, Padre Celestial. Lo único que nos interesa es honrarte, es adorarte, es amarte, es hacer las cosas cada vez mejor, Padre Celestial, con tu hermosa ayuda. Que tú pongas en todos los que ven estas clases y en este más último, tú pongas ese corazón disponible, ese corazón dispuesto a servirte, Padre Celestial, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro poder. Danos esas diversas gracias en nuestro corazón, bendito Padre Celestial. En el nombre santo de tu Hijo Jesucristo, te pedimos que tú seas con nosotros, te lo rogamos, te lo pedimos. Vuélvenos a reunir una vez más, vuélvenos a reunir, te lo rogamos, te lo pedimos. En nuestra próxima clase, si ese es tu propósito santo, bendito Padre Celestial, si es tu propósito, aquí estaremos en el nombre poderoso y santo de Jesucristo. Amén y amén. Selah. Bien, amados hermanos, qué hermoso es hablar con Dios, pero bueno, debemos involucrar más tiempo para poder estar a la presencia de Dios y que salga esa nota hermosa. Nosotros, instrumentos de su alabanza, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, y que de repente salga esa nota hermosa. Selah. Que la gracia y la paz que es en nuestro hermoso y Salvador Jesucristo, Señor y Salvador Jesucristo, reine, gobierne en cada uno de vuestros corazones. No dejemos de orar, oremos y oremos. Mi amor en Cristo Jesús, en cada uno de vuestros corazones.